merecedores de derechos o que ellos creen que para ellos no aplica eso. Entonces, para que las personas que por alguna razón en su actuar son personas agresivas, son personas que hacen cosas indebidas, ¿verdad? El mensaje también es para ellos, que ya no cometan ese delito de poder venir y agredir o faltar o violar los derechos de otras personas. Entonces, a todo ello hace mención. Entonces, podemos decir, bueno, pero nosotros, ¿qué? Bien, nosotros tenemos un papel fundamental en esto. Nosotros jugamos un papel fuerte en esto, porque nosotros llega el momento en el cual nos reunimos con una gran cantidad de personas. Nosotros tenemos que hacer llegar mensajes y estos mensajes tienen que ser claros, mensajes puntuales para que la gente entienda, para que la gente comprenda qué es lo que se debe y lo que no se debe de hacer. Cuando hablamos, creo que ya les comenté a ustedes, llegan a un establecimiento educativo donde yo laboro por las mañanas y llegan a contarnos cómo sea la situación en cuestión de agresión contra la mujer, de cómo afecta esto. Entonces, todas estas personas llegan y desde el espacio donde están, desde lo que nos quieren transmitir, nos hacen conciencia, pues. ¿Por qué? Porque es importante eso. Muchas veces por el desconocimiento se cometen errores y errores graves. Y entonces es bueno hacer llegar ese mensaje, esa información clara, como les digo, para que ya no se siga cometiendo este tipo de violaciones. Existen sistemas de protección a la persona. Quiero que nos enfoquemos en esto, que prestemos la debida atención. En la esfera internacional, o sea, no solo en nuestro país, existen 3 sistemas de protección a la persona humana. El primero es el sistema de protección a personas en caso de conflicto armado, el cual es denominado Derecho Internacional Humanitario. El número 2, que es el sistema de protección a los refugiados. Y número 3, el sistema propiamente llamado de derechos humanos. Guatemala es signataria de este sistema de protección a la persona humana, por lo que estos deben cumplirse, todo esto debe cumplirse en nuestro país. Enfoquémonos a cada uno de ellos. Veamos. El derecho internacional humanitario es el conjunto de derechos y deberes especificados a los diferentes actores existentes en un conflicto armado. De esa manera, distingue varios tipos de situaciones y diferentes personas que deben ser protegidas, por decirlo, los combatientes o la población civil, y establece también normas mínimas para regular los conflictos y garantías fundamentales para la protección y el socorro de las víctimas. ¿Cómo se da esta situación? Vean, cuando se dan ya ya esto es palabra mayor, ¿verdad? Ese conflicto armado. ¿Hay personas afectadas? Claro que sí, ¿verdad? Puede ser en un momento los que combaten, sus combatientes, ¿verdad? Y la población civil, los que en su momento se sienten afectados o que están siendo afectados. Entonces necesitan de protección. Entonces es a ello a lo que hace mención. Este sistema entonces que se encarga de venir y brindar protección a estas personas que en estos casos están siendo afectadas. Están para ello, están para apoyarlo y no andan precisamente viendo, bueno, ¿qué usted necesita? Mire, ¿a usted qué le está pasando? Cuénteme, ¿y a usted cómo le afecta? No, sino que se busca ayuda y se proporciona esa ayuda que se solicita, que se pide, que se busca. Está también el sistema en que hace referencia al derecho del refugiado. Eso lo hemos escuchado, nos vamos a evitar mencionar nombres o espacios así muy específicos en los cuales se ha dado esta situación y que han tenido que buscar este tipo de ayuda. Pero en nuestro país es algo que también se menciona, de repente sale un caso aquí, surge otro por allá y así se va dando. Y esto es a nivel mundial, no es únicamente también en nuestro país.
Cuando hablamos entonces de derecho del refugiado, las principales fuentes legales son la Convención de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967. Con la adopción de esa convención se estableció el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, que sus siglas son ACNUR, organismo que es responsable por la aplicación del derecho de asilo, la protección y la asistencia material a los refugiados. Es decir, hay un problema, esta persona está corriendo peligro. Viene y acude a otro país en el cual sabe que se le abren las puertas y se le da asilo. ¿Por qué? Porque va a ser ahí donde lo van a cuidar, donde lo van a proteger, le van a brindar ese apoyo para que se sienta bien, tranquilo y ya no esté en peligro. A ello es a lo que hace mención y lo que busca con este sistema en el cual apoyan a los refugiados. La convención define al refugiado como toda persona que debido a ciertos temores por ser perseguida por cualquier tipo o en cualquier circunstancia, raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, pueda encontrarse fuera del país de su nacionalidad y que no pueda o a causa de dichos temores, él ya no quiera regresar ahí, porque sabe que está en peligro. Hay muchas personas y comunidades en las cuales hay personas que en un momento abandonaron su lugar, se fueron buscando apoyo en otros países y efectivamente se les fue otorgado. Entonces estuvieron por un determinado tiempo y luego regresaron. Pero también hay casos en los cuales las personas ya no volvieron, por ese mismo temor de que saben que están en riesgo, están en peligro, ¿verdad? Y entonces prefieren quedarse lejos. Esto es en relación a este sistema que apoya a esos refugiados. ¿Cuántas veces hemos escuchado que las personas vienen huyendo de su país buscando refugio en otro, en un país vecino, para poder venir y sentirse tranquilos? Porque la situación se complica dentro de sus países y entonces buscan asilo en otro. Así también hay casos también especiales en los cuales por alguna razón, cuestiones políticas podemos decir, ¿verdad? En su momento les afecta y también tienen que acudir a esto, a buscar ayuda, buscar medios que les permitan sentirse seguros, sentirse tranquilos, a no sentirse perseguidos. Y entonces esto es lo que podemos hacer mención en relación a este sistema que de alguna manera apoya a los refugiados. Ahora, cuando hablamos del tercer sistema, hace mención a los derechos humanos. Los sistemas de protección a los derechos humanos están divididos en diferentes campos operacionales, o sea, trabajan en diferentes formas. Uno universal, referente a la esfera de las Naciones Unidas, y otro regional, existente en los continentes americano, europeo y también africano. Existen algunas declaraciones o convenciones relativas a los derechos humanos en otras regiones, pero todavía no tienen esos mecanismos de control y recursos. Es importante entonces observar que en esos sistemas son los estados los responsables, que en su momento puedan ser juzgados por violaciones a los derechos humanos y no los individuos como ocurre en los tribunales penales. El organismo regional al cual corresponde nuestro país, o sea, Guatemala, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué está pasando en tal lugar? ¿Por qué está sucediendo esto? Y ellos investigan, averiguan qué está pasando, por qué esto se está dando, porque ellos son los responsables de esto.
Y entonces ellos tienen que estar pendientes que en los diferentes países, en las diferentes naciones, se respete, se hagan valer más que todo los derechos de las personas. Hace mención del derecho a la vida. La legislación guatemalteca, a través de las diferentes constituciones políticas de la República, ha manifestado su compromiso con la vida. Es así como en las constituciones, ya sea en la de 1945, en la de 1956, la de 1965 y la que actualmente está vigente con las modificaciones aprobadas en el Congreso en 1993, contiene dentro de su articulado lo relativo al derecho a la vida. De acuerdo con lo expuesto, la Constitución Política de la República dice, en el artículo 3, derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Vean aquí. Este fue un tema que hablamos en nuestra última sesión de trabajo, ¿verdad? Pero vean, la Constitución Política en la República, en su artículo 3, hace mención o plasma lo que es el derecho a la vida. El Estado entonces debe garantizar y proteger la vida humana desde su concepción, así como también la integridad y la seguridad de la persona. Esto conlleva proteger en sí a la persona, que la persona esté bien o que las personas estén bien. Aquí no dice a un determinado grupo, aquí no habla de una comunidad que esté afectada, aquí habla de todos los habitantes del país. Es importante señalar que siendo un principio constitucional, está por encima de cualquier situación que pudiera afectar a un ser humano dentro del territorio guatemalteco. Es importante entonces aquí, ¿verdad? Por otro lado, siendo Guatemala signataria de convenios internacionales, también está comprometida con el derecho internacional, por lo que da vida a los principios emanados en estos organismos. Vean la imagen que les coloqué aquí. Desde el derecho a la vida, la importancia que tiene, no pensemos únicamente pensamos en los recién nacidos, ¿verdad? Desde el momento de la concepción hablábamos anteriormente de que no al aborto. ¿Por qué? Porque estamos privando de la vida a un ser humano. Una. Dos, no digamos ya al momento de su nacimiento, también no se puede. Una mujer, un hombre, un anciano, cualquiera que sea, no importa la edad que tenga. Es importante saber que se debe de respetar. A manera de esfuerzo y complemento se encuentra también la protección de este derecho en otros instrumentos internacionales, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que esto también no aplica únicamente para nuestro país, sino que es una declaración universal a los derechos humanos. En su artículo 3, ahí establece claro el derecho a la vida. Así también está la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. También en su artículo 4.1 establece también el derecho a la vida. En la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, también en el artículo 1 establece claro el derecho a la vida. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también en su artículo 6.1 establece claramente también. Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño, los convenios y protocolos de Ginebra. En todos ellos establece el derecho a la vida, la importancia, ¿verdad?, de conservarlo. Es decir, nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro ser humano. Así, en pocas palabras, ese es el mensaje. Otros instrumentos internacionales relacionados también con el derecho a la vida podemos hacer mención, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Fue un tema del que hablamos también y profundizamos mucho. Hoy en día ya se menciona y cómo ha cobrado de importancia esto en relación a que no se puede cometer ningún abuso ni de forma
en relación a la familia, en el contexto familiar, ni en el laboral, ni en el social, en ningún espacio se tiene que respetar. ¿Por qué? Porque hablábamos del femicidio, ¿recuerdan? Y entonces la importancia que tiene el venir y poder terminar con todo eso, por decirlo. La Convención también contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la misma forma, y no pensando solo en mujeres ni en niños, pensamos en todos como seres humanos. También las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Así también podemos citar otros más que también hacen referencia a ello, en los cuales se establece claramente la importancia del derecho a la vida. Como uno de los primeros derechos que contempla el texto constitucional, el derecho a la vida es uno de los valores más sagrados, elementales y fundamentales. Alrededor de este giran todos los demás. Si respetamos la vida, ya la hicimos, ¿verdad? Somos respetuosos de la vida, sabemos que no le vamos a hacer daño porque lo vamos a lastimar. No le vamos a levantar la voz porque psicológicamente estamos afectando. No lo vamos a golpear porque también le estamos afectando. Y así, el analizarlo puede de alguna forma permitir que logremos erradicar cualquier tipo de violación contra la vida. El mismo contempla también tanto el derecho a no ser privado injustamente de su vida, como a la protección de la vida desde el momento de su concepción, en cuyo caso el aborto sería una clara violación de este derecho, elevado jerárquicamente a nivel de norma constitucional. Hemos hablado del aborto ya desde el momento en que esto se practica, ya esta persona se convierte en asesino, y los que realizan el procedimiento de la misma forma están condenados, pues, porque son cómplices, son asesinos también. Y entonces es importante considerar esto. Aunque por otro lado se defiende el derecho a la vida digna como argumento para fundamentar la práctica de la eutanasia, aún por el amparo de este artículo, en Guatemala no se aprueba esta acción como excepción al derecho a la vida. Más bien, se reconoce el derecho del enfermo incurable a vivir dignamente. Se contempla con el derecho a la salud y la seguridad social cuando ésta le proporciona los medios necesarios para una vida digna en tales circunstancias. Es decir, por ejemplo, cuando nos referimos a la práctica de la eutanasia, esto como que contradice, si en su momento fuera permitido, o la pena de muerte, ¿verdad? Tampoco, esto se contradice entonces. Pero en relación a cuando nos enfocamos a esto de la práctica de la eutanasia, cuando hay una persona que está enferma demasiado, ya desahuciada, y es mucho el sufrimiento, se piensa en esta práctica, pero llega el momento donde no, bueno, ¿por qué? ¿Por qué hacerlo? Lo que hay que hacer es, de alguna forma, poder venir y apoyar para que este proceso por el que está atravesando o atraviesan las personas por alguna enfermedad incurable puedan en su momento darle o proporcionarle una vida digna para esta persona. Pero no se puede permitir aplicar esto porque es entonces contradictorio, ¿verdad? Tiene que dársele una, ¿cómo decirles? Una calidad de vida, pues, aunque sea muy corta, pero no se puede hacer otro procedimiento que contradiga lo que establece la ley. Ahora, cuando nos enfocamos a los deberes del Estado, sabemos que el Estado es el encargado de cumplir o hacer valer esos derechos. Entonces, la Constitución Política de la República, en su artículo 2, establece claramente los deberes del Estado. Dice, estableciendo que es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, pero escuchen muy bien, la libertad, la justicia,
la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Con alusión a este título, el Estado de Guatemala se compromete a velar íntegramente por la ciudadanía, así como a respetar todo lo relacionado con los derechos humanos. Esto es importante tenerlo claro también. Cuando hablamos en relación a vida, sabemos que tocamos también otro aspecto como lo es la libertad, la justicia también, esa seguridad que se necesita, esa paz y sobre todo ese desarrollo integral. El caso es que el Estado se compromete con los derechos fundamentales de la persona que han sido incorporados en las constituciones, que han regido el Estado guatemalteco desde que surgió a la vida independiente en 1821. Una incorporación que aprecia en dos direcciones. Primero, cuando da a conocer el carácter abierto de los catálogos y declaraciones individuales que contienen esos derechos incluidos la protección a la vida, la integridad de la persona, la libertad, el asilo, la prohibición de la discriminación y tortura. Y también la segunda, cuando constitucionaliza los derechos sociales. Derecho a educación, derecho a una familia, derecho a seguridad social, a la salud, a la asistencia y también al trabajo. Entonces, es importante comprender lo que nos establece o lo que nos pone, ¿cómo decirles? Claramente la Constitución. El Estado debe garantizar esto. De esa manera las personas están bien, se sienten satisfechas. Pero hay situaciones en las cuales se desconoce esto y para ello es que están las diferentes instituciones también que de alguna forma son instituciones, podemos decir, gubernamentales, que en su momento están ahí para apoyar a las personas que por alguna razón están siendo afectadas. Y ahí es donde están esas personas especiales, como les digo, a esas personas que nos ven como superhéroes, ¿verdad?, que somos los trabajadores sociales y que en su momento estamos para apoyar, para servir, para poder dar solución, pero sobre todo para hacer valer los derechos de cada una de esas personas o de cada uno de esos grupos de habitantes de las diferentes comunidades que están siendo afectadas. Y entonces nuestro trabajo es, de alguna manera, estar seguros de lo que queremos lograr. ¿Cómo queremos cambiar la vida de esas personas? No tenemos una varita mágica, ¿verdad?, para hacerlo de forma instantánea, pero de alguna forma podemos venir a hacer todo ese procedimiento, toda esa investigación, profundizar, detallar, de forma minuciosa, analizar todo lo que está sucediendo y buscar la manera de poder venir y ayudar y hacer que estas personas logren disfrutar de ese bienestar que tanto necesitan. Uno de los más grandes compromisos también que el Estado adquiere como su deber es el cumplimiento con los derechos humanos. Es por ello que en la Constitución de 1985, modificada en 1993, establece lo siguiente: la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, reconocimiento a la familia como génesis primaria y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, y al Estado como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. Decidimos a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procederán con absoluto apego al derecho. Vamos a hablar de lo que es la libertad e igualdad, que este es un punto también muy, muy importante que debe tocarse, debe de analizarse, porque hay un aspecto en el cual me voy a enfocar, que lo hemos venido hablando, que es equidad. Y cuando hablamos de equidad, nos referimos a algo distinto a lo que es igualdad.
Pero vamos a ver aquí, ahorita en cuestión de leyes, si nos enfocamos a lo que es libertad e igualdad. Pero vamos a ver, ya sea de manera explícita o en forma genérica, este derecho se encuentra consagrado en los textos constitucionales de 1879 en el artículo 16 y 20, de 1945 en el artículo 23, en la Constitución de 1956 en el artículo 40 en el primer párrafo y en el 116. En la Constitución de 1965 en el artículo 43 en el primer párrafo y en el 114. En el inciso 3, 7 y en el cual, en el artículo 4, que se complementa con el 19 y que establece lo siguiente, siempre enfocándonos a lo que es libertad e igualdad. Según el artículo 4, la libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tiene iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. De igual forma que en el derecho a la vida, Guatemala es signataria de convenios internacionales relativos a la libertad e igualdad, por lo que se consideran algunos, entre los cuales podemos mencionar que está el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, Convenio 105 relativa a la abolición del trabajo forzoso, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convenio de Belém do Pará, y la Convención sobre Asilo Territorial. Asimismo, la Declaración sobre los Derechos Humanos de los individuos que no son nacionales del país en el que viven. La Convención sobre el Estatuto de los Apátridas. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Eso ya lo hablamos en una de nuestras sesiones. La Convención sobre la Esclavitud, así como también la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada. La Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud. El convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, así como también la Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales. Antes de pasar y hacer mención de la libertad de acción, quiero enfocarme porque yo les mencionaba a ustedes, decía libertad e igualdad. Cuando hablamos en relación a igualdad, está bien, en cuestión de derechos, todos tenemos los mismos derechos, pero hay casos en los cuales es importante poner en práctica la equidad, ser muy equitativos. Desafortunadamente, cuando nos enfocamos a nuestro país, podemos hacer mención, se da mucho la discriminación, efectivamente. ¿Quiénes son los grupos más afectados? Hablamos de las mujeres y los indígenas, porque así es. Es importante entonces pensar, ellos tienen los mismos derechos, tienen la misma libertad, pero es importante también darnos cuenta que en muchas ocasiones, en muchos casos, compañeros y compañeras, nos vamos a encontrar en situaciones en las cuales nos damos cuenta que realmente a lo que le llaman igualdad realmente no se aplica. Se da mucha discriminación. Hay diferentes instituciones gubernamentales que en su momento ven con feos ojos, atienden, claro, está afectada
tal persona, atendámosla, sigamos ese caso, veamos qué sucede. Y como vemos a las personas humildes, a las personas del área rural, más si son parte del pueblo maya, son tratados de una forma diferente. Y tenemos que ser en cuestión, cuando hablamos de derechos, tiene que haber igualdad. Pero aquí hay un caso especial. Yo digo, la equidad es fundamental porque debemos ser equitativos, dar a cada quien lo que corresponde, lo que merece. Si esta persona está siendo afectada y aún como sus condiciones son diferentes, entonces tenemos que darle el apoyo, tiene que ser más, pues así lo veo. Y no porque en este caso yo caiga a romper esto de la igualdad. No, al contrario, tengo que hacerlo para poder venir y dar solución al problema este. Pero desafortunadamente existen muchas instituciones que no le apuntan a eso, sino que se da ya dentro de las instituciones ese problema serio, que no se trata a todos con igualdad, como nos lo dice. Entonces, es importante, compañeros y compañeras, que entendamos eso. Como profesionales no tenemos por qué venir y, bueno, este caso lo voy a trabajar primero porque es para una conocida o es una persona que realmente, pues, es una persona, la ven como algo especial, pues algo diferente a otras personas. Tenemos que ser muy justos, tenemos que hacer un trabajo que realmente nos llene de satisfacción, no hacerlo únicamente por quedar bien con los demás. Ahora bien, cuando hablamos de libertad de acción, hace mención a que constituye una novedad para nuestra legislación constitucional actual, pues no se encontraba en textos constitucionales anteriores de forma tan explícita como en el nuevo texto vigente, regulado en el artículo número 5, que establece lo siguiente: la libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que en la ley no está prohibido, ¿verdad? No está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. Entonces, este derecho comprende la libertad de hacer todo lo que la ley no prohíba, entre otros, el derecho a expresarnos individualmente, a emitir nuestra opinión sin que ninguna autoridad o persona nos pueda molestar o amonestar por ello. Eso sí, siempre y cuando no se lesione con ello los derechos de otros también, ¿verdad? Igualmente abarca el derecho a realizar acciones no prohibidas por la ley. Compañeros, compañeras, estos son temas muy importantes para nosotros como trabajadores sociales. Tenemos que tener claro cómo debemos de actuar, en qué momento se debe de actuar, a qué instituciones, qué instancias tenemos o debemos de acudir cuando se den situaciones como esta. Cuando a nuestras manos lleguen casos en los cuales nos toque a nosotros apoyar, entonces tenemos que tener el debido cuidado para saber cómo actuar, qué hacer, en qué ampararnos para poder venir y hacer un buen trabajo. Compañeros, compañeras, nuestro trabajo es fuerte, hay mucho que hacer, pero sobre todo hay mucho a lo cual nosotros debemos enfocarnos para poder aprender. Y cuando estemos ya en esos espacios, cuando estemos dando acompañamiento, hagamos las cosas bien. Compañeros, compañeras, muchas gracias por la atención prestada.